Continuamos con más información en la pantalla de Canal E. Finalmente la ley de bases va a comenzarse a tratar la semana que viene. Vamos a charlar un poco con Carlos Ares, él es analista político, que nos va a contar un poco de qué se tratan las modificaciones de esta ley. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien. ¿Qué modificaciones van a haber en la ley de bases? Mira, aparentemente se ha reducido mucho las pretensiones del gobierno en las negociaciones con los gobernadores, con los representantes de los gobernadores, además con los diputados y senadores que fueron a la Casa Rosada. Se redujeron mucho, me parece a mí que la ley de bases finalmente se va a aprobar, pero no como lo quería el gobierno, porque la CGT y los diputados y senadores le impusieron varias reformas. Claro. De todos modos, es una ley que habrá que ver si finalmente, aún a pesar de los pronósticos de que esta vez sí hay acuerdo, hay que ver si en el Congreso no terminan modificando algo más como para que el gobierno vuelva otra vez, como hizo en el debate anterior, a retirar la ley porque le corrigen o le reclaman corrección. Claro. O no le aprueban algunos de los puntos de la ley. Es decir, que por ahora hay un buen acuerdo, hay una buena predisposición, es posible que sí esta vez se apruebe la ley, no como la quería el gobierno, como digo, bastante corregida para sus pretensiones, pero bueno, habrá ley finalmente. Después en la práctica tendremos que ver también si efectivamente es lo que transforma la realidad, lo que sobre todo en el mercado laboral, si contribuye a que lleguen inversiones, todo eso, porque la ley es en teoría una posibilidad, pero en la práctica es donde se confirma si eso tiene acción o no. ¿Qué cambios tiene esta nueva ley bases? Y cambios importantes tiene, sobre todo porque en el régimen laboral aprueba ciertas condiciones, pero que no son de fondo, me parece a mí. Claro. Como te decía, es una ley que quedó a mitad de camino. Esto sería entre la pretensión del gobierno y todavía escuchamos al presidente decir que como que no le importa demasiado si definitivamente esta ley es la que se aprueba, porque él confía en que podría gobernar con DNU, con decreto de necesidad de urgencia, y las reformas tendrán que esperar, pero él confía que en las elecciones de medio término pueda modificarse la cantidad de diputados y senadores en el Congreso como para darle así oportunidad a aplicar las reformas de fondo, claro, donde anuncia que tiene todavía 3.000 medidas más para tomar, así que imagínate las consecuencias. Claro. Ahora bien, dicho esto, habría que aclarar también que aún así es el principio de un camino. Esto debería entenderse así, como el principio de un camino de comprensión, de diálogo, como que el gobierno acepta que cometió un error al enviar la ley anterior, la ley original, sin consultar a nadie. Y a su vez la oposición acepta también que hay cambios que deben hacerse. Esto me parece que es el principio de un camino de diálogo y de negociación que es para efectivamente lograr que se modifiquen cosas estructurales en Argentina y no simplemente cambios que significan parches o cambios de forma y no de contenido. Claro. Y Carlos, ¿de qué manera considerás que el oficialismo va a lograr un consenso para lograr que finalmente se apruebe la ley bases? Bueno, de hecho ya lo tiene, ¿no? Porque hay 3 gobernadores que han dicho que la van a apoyar, hay otros gobernadores que están de acuerdo, pero que van a hacer observaciones cuando se debata en el Congreso, con lo cual, digamos que tiene asegurada, como la tuvo en la vez anterior, ¿no?, que el proyecto en general se va a aprobar y luego habrá que ver ahí las diferencias en el momento en que se discuta punto por punto. Claro. Es ahí donde pueden aparecer complicaciones todavía, pero me da la sensación de que esta vez hay consenso como para aprobar la ley de bases. ¿Y cuáles son los puntos más conflictivos que tiene esta ley con la oposición? Bueno, obviamente los que tienen que ver con el dinero, porque en definitiva
La ley lo que tiene de fondo es que discute sobre dinero, sobre las transferencias a las provincias, Claro. los reclamos por el fondo docente, los reclamos que tienen las provincias por los envíos de dinero que no se han hecho, por esto de la famosa motosierra, del ajuste que se está aplicando, Claro. y que para las provincias es un ajuste que no pueden asumir por propia necesidad porque tienen sus propios problemas y necesitan de esos fondos. Me parece que en ese acuerdo lo que está en claro es que una vez aprobada la ley de bases, la que envía el Ejecutivo en el Parlamento, hay acuerdos económicos que no están aclarados todavía, no están descritos Claro. en las negociaciones, pero que evidentemente seguramente hubo acuerdos en el sentido de decir, bueno, una vez aprobada la ley, vamos a recuperar para las provincias que lo reclaman algunos fondos que no se han enviado todavía, que se demandan y que algunos están ya en conflicto porque se han presentado ante la Corte Suprema esos reclamos en las provincias. Por lo tanto, me parece a mí que esos acuerdos pasan concretamente por cantidad de dinero que el Ejecutivo está dispuesto a reponer, Claro. que es lo que le debe a las provincias, y cantidad de dinero que las provincias están dispuestas a aceptar aunque no sean los fondos previstos. Claro. Me imagino que también con el tema de la reforma laboral también es un punto mayormente conflictivo. Claro, bueno, de hecho hubo reuniones con la cúpula de la CGT. Ahí hubo un tema también, ¿no? Porque parecía que la conversación con los dirigentes sindicales iba por buen camino. Las partes habían salido de esa reunión en la Casa Rosada con buena perspectiva, como si hubieran estado de acuerdo en lo que se iba a proponer, pero después, como el ala más dura de la CGT, la que representan Barrio Nuevo, Claro. Moyano, Sí. Pablo Moyano y demás, se opusieron a esa conversación, se opusieron a ese acuerdo y finalmente lo que parecía que se había levantado, que era la propuesta de un paro para el próximo 9 de mayo, finalmente se aprobó, con lo cual el paro sigue vigente, la Claro. amenaza de paro sigue vigente, el paro fue declarado. Y habrá que ver ahora cómo sigue la negociación en el Congreso, porque si estaban de acuerdo para una reforma, asegurar a la CGT también es una cuestión de dinero. En definitiva, lo que Claro. el público debe entender es que lo que se discute acá es dinero, es dinero público además. Exactamente. Si la CGT va a seguir recibiendo ayuda para las obras sociales o no, y si se van a modificar las afiliaciones sindicales, donde ellos recaudan dinero, si todo eso va a ser aprobado o no. La ley laboral me parece que se ha rebajado a algo más tibio. Exacto. En ese sentido, ¿no? En donde los dirigentes sindicales aceptan reformas, pero que no tocan lo que es de fondo, es decir, sus recursos. Claro. Bueno, Carlos, habrá que ver qué pasará la próxima semana con la ley bases. Gracias por este contacto. Por favor, gracias a ustedes. Enseguida seguimos con más información en